mismo. Bueno, ahí tienen también las formas de contactarse conmigo, si tienen ganas, o si hay algo que haya que ampliar o alguna información que se requiera luego de la charla también. Bueno, vamos a empezar un poco con la... Perdón, Gabriel, no llegué a hacerle foto a tu contacto. ¿Podrías volver un segundo? Sí. Gracias. Bueno, estamos en un área compleja, ¿no? Que es el área metropolitana de Buenos Aires. También, bueno, algunos lo llaman la región metropolitana de Buenos Aires. A veces depende el nombre que se le dé, abarca a más o menos municipios, ¿sí? Pero bueno, el AMBA podemos decir que es esta región bastante grande, ¿sí? Donde tenemos la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero además tenemos 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y en este lugar tan complejo, tan heterogéneo, desde el punto de vista socioeconómico, ambiental, ¿sí? Vivimos 15 millones cerca de 15 millones de personas. Y bueno, incluso dentro de cada municipio también se ve esa heterogeneidad, desde lo ambiental, ¿no? Desde lo social. Hasta acá no creo decirles nada que no sepan, pero bueno, hay que un poco delimitar a qué nos referimos cuando hablamos del AMBA, ¿no? Y el AMBA, como todo territorio, está incluido o atravesado por una serie de cuencas hidrográficas, ¿sí? O cuencas hidrológicas. Las principales son las cuencas del río Luján, ¿sí? La cuenca del río Reconquista y la cuenca del río Matanza-Riachuelo, principales en cuanto a su extensión, ¿no? Todas las cuencas tienen cosas interesantes, por supuesto. Y también tenemos hacia el sur del AMBA cuencas de un tamaño más pequeño, ¿sí? Pero muy complejas desde lo ambiental, ¿sí? Porque, como vemos acá, esta especie de mancha urbana, ¿sí? Que es la región más urbanizada del AMBA, está prácticamente abarcando todas estas cuencas, ¿no? De la región sur. Mientras que las cuencas del río Luján, Reconquista y Matanza Riachuelo, si bien en general, seguramente si les pregunto qué se les ocurre cuando les digo el río Matanza Riachuelo o el río Reconquista, en menor medida el río Luján también, ¿en qué piensan? ¿Sí? Seguramente van a pensar en, bueno, contaminación hídrica, residuos y todo tipo de invasiones biológicas, bueno, destrucción de riberas. Y eso es verdad, existe, pero existe en la cuenca media y baja. La cuenca alta de estos ríos todavía es un ambiente muy conservado, o bastante conservado desde el punto de vista paisajístico, y de la calidad del agua también, como vamos a ver, ¿sí? Esto es importante recalcarlo, y siempre trato de recalcarlo, que tenemos, por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Luján, que es donde sí, donde estaría el partido de Escobar y bueno, otros partidos, por supuesto, pero la cuenca media y toda la cuenca alta en realidad está muy bien conservada todavía, ¿no? Uno piensa en la cuenca baja y en esas modificaciones, ¿no? La contaminación hídrica y demás, y existe, por supuesto, pero tenemos toda otra parte que no estamos viendo, o que normalmente no le prestamos atención, ¿no? Y es que las cuencas tienen gran parte de su extensión todavía en buen estado, ¿sí? Bueno, las cuencas son
justamente van colectando las aguas subterráneas, y esas aguas subterráneas van confluyendo en pequeños ríos, pequeños arroyos primero, los arroyos van confluyendo en ríos, y digamos que ese caudal de cada uno de estos ríos es bastante variable, pero en general es bajo, ¿no? Tenemos el caso del río Matanza Riachuelo, por ejemplo, que es un caudal de 3 a 100 metros cúbicos por segundo. Este valor tan alto para este río, ¿no? Se da con precipitaciones, ¿no? El resto del tiempo tenemos un caudal muy bajo. Pero bueno, si comparamos estos caudales con los del río Paraná, el río de la Plata, son realmente insignificantes, ¿no? Son muy, muy Perdón, pequeños. Gabriel, me imagino que varía mucho desembocadura que río arriba, ¿no? Claro, por supuesto. 100 metros Claro, es desembocadura con lluvia. claro, tal cual. Después tenemos arroyos de las cabeceras del río Matanza que tienen, no sé, menos de 100 litros por segundo de caudal. O sea, 0,1 metro cúbico por segundo, o menos incluso. Pero bueno, si comparamos con caudales de estos ríos tan grandes, vemos que son realmente muy pequeños. Esto tiene interés, entre otras cuestiones, porque no es lo mismo si estamos volcando un efluente líquido en el río Paraná que el mismo efluente volcado en el río Luján, ¿sí? Porque el efecto sobre cada cuerpo de agua, sobre cada ambiente acuático, va a ser muy distinto en función de su caudal, simplemente por una cuestión de dilución. Y bueno, esto es un poco una imagen que representa lo que puede ser la cuenca alta de estos ríos y arroyos, ¿sí? O sea, puede ser un paisaje mucho más parecido a lo que era la llanura pampeana hace unos cuantos años, ¿sí? Unos cientos de años, pero son paisajes actuales, ¿sí? Y los tenemos todavía muy cerca, ¿sí? Dentro del AMBA, muy cerca de grandes aglomeraciones urbanas. En este caso, por ejemplo, es una foto del embalse Ingeniero Arroyero, ¿sí? De la cuenca del río Reconquista, que es la cuenca que más trabajé, ¿sí? Y sigo trabajando. Bueno, estos ambientes acuáticos, desde luego que son fuentes de biodiversidad local. Es increíble en este ambiente ir caminando, por ejemplo, por esta época, en primavera, en verano, a la mañana bien temprano, y hay una diversidad de aves enorme, y ya les digo, estamos muy cerca de la ciudad, ¿no? O sea, no nos tenemos que ir al medio de La Pampa o al medio de la provincia de Buenos Aires para encontrar todavía ambientes bastante bien conservados, con mucha biodiversidad, ¿sí? No solo de aves, de invertebrados. Imagínense que acá entre las plantas acuáticas viven un montón de invertebrados, ¿sí? Que a la vez les sirven de alimento a peces, ¿sí? Unas cuantas especies de peces, anfibios, mamíferos, ¿sí? Mamíferos, bueno, dentro de los mamíferos incluso zorros, ¿sí? Gato montés, o sea, mamíferos bueno, en general, formas de vida que uno por ahí no esperaría encontrar en ambientes mucho más urbanizados, ¿sí? Pero acá cerquita ya encontramos este tipo de esta fauna, ¿no? También son, por supuesto, oportunidades para el contacto con la naturaleza, algo que nos falta bastante en la ciudad, o al menos en los lugares más urbanizados, ¿no? No tenemos, se perdió esa posibilidad de contacto con la naturaleza. Hoy, en muchas regiones en muchas regiones de las cuenca media o baja, ¿no? De estos ríos, donde tenemos mucha urbanización, es casi imposible, salvo en algunos lugares, por supuesto, ¿no? Es casi imposible encontrar un arroyo que esté, digamos, a cielo abierto. En general, los arroyos están entubados, o rectificados, ¿sí? Con sus riberas totalmente modificadas. Bueno. Entonces, ese contacto con la naturaleza se hace cada vez más difícil en el ámbito de la ciudad, ¿no? Por eso también es importante preservar
pocos ambientes remanentes. Y también incluso para la conservación, para la educación ambiental, muy importante, porque ya les digo, no tenemos sino la posibilidad, mucha gente no tiene la posibilidad de quizás visitar un parque nacional o, no sé, ir de vacaciones a un lugar natural con mucha, sí, con mucha naturaleza, ¿no? Y entonces tendríamos que valorar estos espacios tan cerca de la ciudad para también la sensibilización ambiental, no solo la educación ambiental desde lo formal o, o digamos más estructurado, sino también para la sensibilización ambiental, ¿no? Incluso para, perdón, disculpen, para lo que tiene que ver con turismo, ¿sí? A escala local puede ser una fuente interesante en algunos municipios conservar estos lugares porque también son una fuente de ingresos, ¿sí? No solamente una cuestión estética o una cuestión ambiental. Disculpen. Sino también que puede ser una fuente de ingresos, ¿sí? Para la población local. Lamentablemente también estos ambientes acuáticos que atraviesan estas grandes urbanizaciones, donde, repito, vivimos 15 millones de personas, entonces evidentemente también reciben residuos sólidos urbanos, ¿sí? Y sobre todo también grandes volúmenes de fluentes líquidos cloacales e industriales. A veces, o lamentablemente muchas veces, con un tratamiento escaso o nulo. Bueno, les comentaba, les pido disculpas, tuve que apagar un poco la cámara, estoy con un poco de alergia. Bueno, y la gestión ambiental muchas veces cuando aparece por parte de los organismos que tienen injerencia, ¿no? En estas cuestiones, muchas veces es una gestión únicamente hidráulica, ¿sí? O sea, es una gestión en general, digamos, orientada a que no haya inundaciones o de alguna manera que el excedente hídrico debido a las precipitaciones se vaya lo más rápido posible aguas abajo, ¿sí? Pero bueno, esta visión está superada en muchos lugares, en muchas otras partes del mundo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver alguna imagen donde, por ejemplo, la remoción de la vegetación de las riberas, la rectificación, la canalización de los cursos de agua, son cosas que están como, digamos, superadas, ¿no? En lo que tiene que ver con el manejo hidráulico. Lógicamente hay lugares donde sí son necesarias ciertas intervenciones, pero en muchos casos no se justifican estas intervenciones hidráulicas. Ya vamos a mencionar algún caso puntual que está ocurriendo ahora, ¿no? Y bueno, respecto a la contaminación hídrica, lo que vemos en el AMBA es una serie de contaminantes de las aguas superficiales. También hay otros contaminantes que están presentes en las aguas subterráneas, pero hoy nos vamos a enfocar más en los que son los que afectan a las aguas superficiales. Y estos contaminantes tienen sus orígenes, son, digamos, sus fuentes son los vuelcos, ¿sí? Los vuelcos cloacales y en segundo lugar los vuelcos industriales también. Por supuesto que también hay otros tipos de contaminación, que es la contaminación no puntual o contaminación difusa, que se da, por ejemplo, en las cuencas altas debido a la escorrentía superficial, ¿sí? O sea, cuando hay precipitaciones, la lluvia va arrastrando los contaminantes que puede haber en los campos, ¿sí? Los fertilizantes, productos fitosanitarios, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir en el caso de un área más urbana o suburbana con los drenajes pluviales, ¿sí?
sea, los contaminantes, los hidrocarburos, por ejemplo, que hay en las calles, producto de alguna rotura de algún auto, o justamente las partículas provenientes del desgaste de las piezas mecánicas de los automóviles, también quedan en un punto retenidas en el asfalto, y después la escorrentía también las lava, ¿sí? Y estos contaminantes pueden llegar a los cuerpos de agua, finalmente, ¿no? Eso sería contaminación difusa. Pero en términos de magnitud, lo más grave tiene que ver con los vuelcos de efluentes cloacales e industriales, ¿sí? En ese orden, cloacales y luego industriales. No quiere decir que en algunos casos los efluentes industriales, sin duda que afectan de manera muy grave localmente a los cuerpos de agua, pero si uno mira la foto completa, el impacto más grave sigue siendo a partir de los efluentes cloacales, ¿sí? A ver, perdón, te hago una pregunta. Sí. ¿Estos son efluentes municipales o son las personas que viven en la ribera que hacen una Ahora, conexión? buena pregunta, ahora vamos a hablar de ese tema un poco. Bueno, además de estos contaminantes, ¿no? Que aparecen como exceso de materia orgánica y nutrientes y que causan la eutrofización de los cuerpos de agua, o sea, el aumento del estado trófico de los ríos y los arroyos y los humedales. También hay problemas de olores, por supuesto, porque ese exceso de materia orgánica, en definitiva, genera condiciones anaeróbicas, ¿sí? En la columna de agua y en los sedimentos, y eso genera que haya olores, ¿sí? Desagradables. Coloración atípica del agua, también puede haber, por supuesto, metales pesados o elementos potencialmente tóxicos, digamos, si queremos englobar otros elementos que no son metales, que son, por ejemplo, metaloides como el arsénico, podemos hablar de elementos potencialmente tóxicos. Contaminantes emergentes, que son los contaminantes en los cuales uno hasta hace unos años no pensaba mucho, ¿sí? Pero que están presentes en las aguas residuales y por ende están presentes en los ambientes acuáticos, que son, por ejemplo, productos de cuidado personal, ¿sí? Productos de limpieza, fármacos, anticonceptivos, ¿sí? Bueno, un montón de sustancias que no son removidas por las plantas depuradoras de líquidos cloacales, ¿sí? Que es un poco, va en respuesta, en relación a la pregunta o al comentario que hacía Simón hace unos minutos, que ahora vamos a retomar ese tema. Las plantas depuradoras son una fuente muy, muy importante de contaminación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque no cumplen la normativa? No, muchas veces cumplen la normativa, pero lo que hay que revisar es quizás la normativa, ¿no? Porque también está esta cuestión, que los efectos van a tener una magnitud distinta, ¿sí? Dependiendo del cuerpo receptor. No es lo mismo si una planta depuradora que tiene 5 metros cúbicos por segundo vuelca al río Paraná, que si vuelca al río Reconquista, ¿sí? Simplemente porque el caudal de la suma, o sea, la sumatoria de los caudales de cada planta depuradora que está volcando al río Reconquista a veces podría ser superior al caudal del propio río. Entonces, por más que el efluente tenga cierto nivel de tratamiento y que cumpla con la normativa, que es lo que ocurre muchas veces, el río no deja de ser efluente cloacal tratado en muchos casos, ¿sí? Bueno, después tenemos otro problema importante, sobre todo en lugares donde no hay red de agua potable y bueno, se recurre al agua subterránea, obviamente de algún lugar de alguna fuente de agua tenemos que abastecernos. Y bueno, si bien en muchos lugares la calidad del agua subterránea es aceptable aún, pero justamente las aguas subterráneas más someras, o sea, las poco profundas, ¿sí? La napa freática
u otros acuíferos más, digamos, más someros, poco profundos, suelen estar contaminados con nitratos, con otras sustancias también inorgánicas, podría ser, sustancias orgánicas también, sobre todo en áreas industriales, pero lo más grave es la contaminación microbiológica, porque la gente en definitiva está ingiriendo agua que puede estar contaminada con microorganismos que causan enfermedades, ¿sí? Entonces eso es lo más grave y lo más crítico. No obstante, también los nitratos, por ejemplo, en concentraciones muy altas, también tienen un efecto sobre la salud de menores de 1 año, ¿sí? Efectos que pueden llegar a ser graves. Otra cuestión es la contaminación de los sedimentos. Esto es algo que no está tan estudiado como quizás las aguas superficiales. Es más difícil y más costoso también estudiar los sedimentos, pero es importante estudiar la calidad de los sedimentos y los contaminantes que aparecen en los sedimentos, porque de alguna forma son como un registro de la contaminación en ese lugar, ¿no? Si estamos tomando una muestra de sedimentos aguas abajo de una industria, por ejemplo, al vuelco de una industria, de alguna manera lo que encontremos ahí es un poco el registro de lo que esa industria, y las que están aguas arriba también, ¿no? En realidad, volcó a ese cuerpo de agua. En cambio, si tomamos una muestra de agua y justo en esa industria en ese momento no se estaba produciendo, o sea, no había vuelco de fluentes, quizás la calidad del agua es buena en ese momento y nos llevamos una impresión errónea, por decirlo así, ¿no? En cambio, los sedimentos como que de alguna manera registran, tienen un registro temporal más amplio de la contaminación en cada lugar, ¿no? Y bueno, por supuesto que la contaminación hídrica, cuando está asociada también o es concomitante o concurrente con otros procesos como son las inundaciones, los anegamientos, ¿no? Que se dan en las cuencas medias y bajas de estos ríos, en muchos lugares, sobre todo en áreas donde las riberas están habitadas, ¿no? Y el agua, digamos, el agua está incluso ingresando a los hogares, ¿no? Imagínense agua que reciben vuelcos cloacales sin ningún tratamiento que están ingresando a las casas, ¿no? Entonces, sin duda eso es un problema grave, incluso sanitario, ¿no? Que puede derivar en enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel y otras enfermedades no solo infecciosas, también no infecciosas podría ser el caso. Perdón, Gabriel, te hago una pregunta de la diapo anterior, no anterior, que es contaminantes emergentes. ¿Eso quiere decir que son contaminantes que recién estamos descubriendo que contaminan Claro, o que emergen de no, en otra manera? realidad mucha gente, no es porque no es que son tan recientes en realidad, si uno se pone a pensar. Por eso mucha gente le dice contaminantes de interés emergente. Es como que recién ahora nos estamos interesando en qué pasa con eso. Claro, los laboratorios los encuentran y hablamos de ellos y esas cosas, esos emergentes. Sí, son productos sintéticos en general o productos derivados, digamos, que no suelen estar presentes de manera natural, ¿no? Claro, en los últimos 100 años, podemos decir. Y podríamos decir, sí, o un poco menos quizás, sí, 50 años. Productos de limpieza del hogar, en muchos casos. Productos de limpieza, fármacos, ¿no? Ok, gracias. Bueno, incluso los microplásticos podrían ser un tipo de, quizás de contaminante emergente, aunque bueno, Claro. es como una categoría aparte tal vez, ¿no? Pero sí, digamos, son moléculas muchas veces que no son removidas de manera eficaz en las plantas depuradoras, y entonces así como ingresan a la planta, terminan en el efluente, y por ende terminan en el río o en el arroyo, ¿no? Y bueno, algunas tienen efectos sobre los peces, ¿no? Sobre distintas cuestiones que hacen a la vida de estos organismos, ¿no? Todo esto que venimos contando se da en un marco
de una falta de ordenamiento y planificación territorial muy evidente, ¿no? También intereses contrapuestos, porque, digamos, así como hay gente que quiere disfrutar de un espacio, de un ambiente acuático o preservarlo, también hay gente que no le interesa tener que invertir dinero en mejorar un tratamiento en una industria, y entonces es más fácil volcarlo al río y que la naturaleza haga lo que pueda con ese fluente, ¿no? Entonces, incluso localmente, a veces las autoridades a nivel local están como en una disyuntiva, ¿no? Digamos que, por un lado, tienen que promover el desarrollo desde el punto de vista económico, al menos, con la preservación ambiental. Entonces, esa tensión constante es una cosa que no está para nada resuelta, ¿no? También falta de financiamiento. Es verdad que hay industrias y hay incluso también lo que tiene que ver con el saneamiento de las plantas depuradoras. No es falta de voluntad muchas veces o decir, no, no me interesa el ambiente, sino que es caro, ¿sí? También darle un tratamiento adecuado muchas veces a los efluentes. Y bueno, justamente hay falta de financiamiento. Eso es una cosa importante, ¿no? Y también, por supuesto, hay un control de los vertidos que es como mínimo escaso, ¿no? Y esto tiene que ver también no tiene que ver de nuevo con que necesariamente hay digamos, desidia, o bueno, tal vez hay desconocimiento, hay pocos recursos humanos, ¿sí? En los organismos de control también hay muy pocos recursos humanos, y más aún los capacitados, ¿no? En estas temáticas. Entonces, Básicamente sería OPDS y Acumar, ¿no? Las únicas dos no, en entes que realidad también hay otros organismos a nivel provincial, hay otro, bueno, en lo que tiene que ver con la preservación de los recursos hídricos y tanto, y la explotación también de los recursos hídricos, tiene que ver con varios organismos, ¿no? Incluso lo que es industrial va por una parte, lo que es cloacal va por otra, ¿sí? Un organismo muy relevante en la provincia de Buenos Aires es la Autoridad del Agua, justamente, ¿sí? Que es la que tiene a cargo el control de vuelcos industriales y la explotación de los recursos hídricos en la provincia de Buenos Aires. pero brilla por su ausencia, podríamos decir. ¿Cómo? Brilla por su ausencia, ¿no? Es algún organismo del que no escuchamos nunca, incluso los interesados en Es el organismo que tiene a cargo, según el Código de Agua de la provincia de Buenos Aires, crea este organismo y es el que tiene a cargo estos temas justamente. En realidad, OPS tiene hace eco, puede ser creo que apaguen. Ahí está. Tiene cierta injerencia, pero secundaria, o sea, puede actuar en algunos casos, ¿sí? Muy puntuales, pero en realidad está más orientado a lo que es residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos, emisiones gaseosas, ¿sí? Bueno, en realidad tiene muchos otros ámbitos, ¿no? de aplicación. Pero estrictamente lo que tiene que ver con el agua y los efluentes, eh, hay un organismo específico que es la Autoridad del Agua, ¿sí? Que bueno, tiene estos problemas de falta de recursos humanos, ¿no? Para fiscalizar tantas industrias, y bueno, hasta hace pocos años eran muy pocos inspectores, ¿no? Se dice que el 80% de los efluentes no tienen ningún control. ¿Hay algo de cierto en eso? Es un número que no sé muy bien de dónde salió, la verdad. No te sabría decir cuál es el porcentaje, porque también es variable en cada cuenca, ¿no? En cada subcuenca incluso. Pero globalmente sí, para mí, o sea, no tengo dudas que
hay un aporte mucho mayor de lo que es los efluentes cloacales que los industriales. ¿Sí? Que es un poco lo que se ve en esta imagen. Estas son, acá hay una sigla un poco rara, pero significa simplemente plantas depuradoras de líquidos cloacales, ¿no? O sea que son plantas que están, digamos, reciben los efluentes cloacales de la red cloacal o de una estación, sí, directamente de la red cloacal o de una estación de bombeo de líquidos cloacales, le dan algún tipo de tratamiento y después la vuelcan a algún cuerpo de agua, ¿no? Y bueno, en algunos casos son plantas que son bastante grandes, ¿no? Como la planta depuradora norte en San Fernando. ¿Sí? Eh, y bueno, estamos de nuevo con esta cuestión. Las plantas pueden funcionar bien, pero si no hay una normativa que exija un nivel de tratamiento más elevado, el efluente no va a seguir teniendo, por ejemplo, un contenido de materia orgánica bastante alto. ¿Sí? Y bueno, eso el río lo va a sentir, ¿no? Más si tenemos ríos de caudal tan bajo, donde esos, imagínense una planta, acá tenemos, ya incluso en la cuenca alta del río Reconquista, tenemos una planta depuradora, que es mejor que esté, porque si no estuviese, los efluentes directamente no tendrían ningún tipo de tratamiento, ¿no? De eso desde ya. Pero hoy por hoy, la exigencia que tienen en el vuelco estas plantas no es tan alta teniendo en cuenta el cuerpo receptor. Eso es a mi criterio, ¿no? Entonces eso es una cuestión a revisar. Y además que muchas de estas plantas estaban preparadas para cierta población que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, reacondicionar esas plantas es muy costoso y a veces ni siquiera hay lugar. ¿Sí? Pero bueno, otra cuestión es lo que tiene que ver con el nivel de tratamiento que se les da a los efluentes. En muchos casos es secundario, pero en muchos otros casos, y yo diría que para la mayor parte del caudal de efluentes líquidos cloacales generados en el AMBA, el tratamiento es prácticamente nulo, o a lo sumo hay un pretratamiento o un tratamiento primario que busca remover lo más grueso, ¿sí? Pero no es suficiente, sobre todo, de nuevo, si estamos volcando en cuerpos de agua tan pequeños. Entonces, no podemos esperar otra cosa, no podemos esperar que la calidad del agua en las cuencas media y bajas de estos ríos mejore si no planteamos un tratamiento terciario, por ejemplo, con desinfección, que eso es algo que tampoco se hace en todos los casos, de los efluentes de las plantas depuradoras de líquidos cloacales. Y desde luego que tenemos otra problemática que localmente puede ser más grave incluso, que es lo que comentaba Simón antes, ¿no? Hay lugares donde directamente no hay ningún tipo de servicio de saneamiento y entonces las aguas residuales domésticas, los líquidos cloacales de las aguas residuales domésticas terminan directamente volcadas en un cuerpo de agua, ¿sí? En otros casos, más, digamos que sería una situación intermedia, son los pozos absorbentes, ¿no? En muchos lugares del AMBA todavía no hay redes cloacales, pero tradicionalmente la gente dispone sus efluentes en pozos absorbentes o pozos ciegos, ¿sí? A veces con un pretratamiento en una cámara séptica, a veces no. Y eso es un caso intermedio en el sentido que, si bien estamos contaminando las napas freáticas, las aguas subterráneas, pero no hay un efecto directo sobre las aguas superficiales. ¿Sí? Sin embargo, si tenemos lugares donde no hay ningún tipo de red cloacal, lógicamente, y estamos cerca de un cuerpo de agua, es muy probable que esos efluentes crudos, o sea, sin ningún tipo de tratamiento, terminen en el río o en el arroyo. Con todo lo que implica desde lo sanitario también para la propia población que vive en ese lugar, ¿no? No solo pensando en lo ambiental.
Bueno, la actividad industrial sin duda que también hay que tenerla en cuenta. El AMBA es una de las, o quizás, bueno, la región de nuestro país más, con más densidad de industrias o de áreas, de sectores industriales. Si bien no necesariamente que exista una industria, un sector industrial, implica que haya contaminación asociada a ese sector industrial. Pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se ven correlaciones, ¿no?, con la cantidad de industrias y la contaminación hídrica superficial también, ¿no? Eh, Lógicamente tampoco todas las industrias generan efluentes líquidos, ¿sí? Y las industrias que generan efluentes líquidos pueden tratarlos de una manera adecuada, en algunos casos o no, también es variable, ¿no? Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, es muy, muy variable también, ¿no? Y también hay información sobre contaminación de los sedimentos. Estas imágenes que les estoy mostrando son inéditas de un trabajo que está en prensa, ¿sí? O sea, todavía no fue publicado. Es un trabajo de revisión, ¿no? Este, pero bueno, ya hay antecedentes de varios lugares donde se registró contaminación de sedimentos y por metales, por hidrocarburos, incluso en cuencas altas, ¿no? La cuenca alta del Reconquista, la cuenca alta del río Luján, también acá quizás no está en el mapa, pero también hay algunos lugares, seguramente en la cuenca del río Matanza-Riachuelo, ¿no?, con estas problemáticas. Incluso también en lo que es eh, los sedimentos fluviales del estuario del Río de la Plata, también es una problemática bastante estudiada en algunos casos, ¿no?, producto de la actividad portuaria también, no solo industrial. Bueno, y ahora me gustaría comentarles un poco más en detalle un caso que es el que más conozco, que tiene que ver con la cuenca del río Reconquista, ¿sí? La cuenca del río Reconquista es un poco un ejemplo de lo que pasa en otras cuencas, es muy representativo de lo que pasa en casi todas las cuencas del AMBA en algunos aspectos, y tiene que ver con esto, que si se fijan acá, la urbanización de la cuenca media, que es todo este sector, y la cuenca baja, digamos, la densidad de población es mucho más alta que en la cuenca alta. En la cuenca alta todavía predomina un uso del suelo rural. Y entonces ese uso del suelo guarda relación con la calidad del agua superficial, ¿sí? Vemos siempre esas tendencias, que las cuencas medias y las cuencas bajas de estos ríos, en general, tienen una calidad del agua superficial mucho más baja, mucho peor, ¿sí? Mientras que las cuencas altas, incluso tienen arroyos que pueden considerarse de referencia en cuanto a calidad del agua para la propia cuenca, ¿no? Entonces, en el caso de la cuenca del río Reconquista, arroyos como el arroyo Durazno tiene una calidad del agua muy, muy buena en general, y entonces se considera de referencia para el resto de la cuenca, ¿sí? En cambio, tenemos dentro de la cuenca alta ya casos de alarma, ¿no?, casos preocupantes, como es el arroyo La Choza, ¿sí?, que atraviesa, bueno, General Rodríguez, por ejemplo. En General Rodríguez tenemos una planta depuradora, tenemos vuelcos de camiones atmosféricos, ¿sí? Vieron que muchos camiones atmosféricos lamentablemente vuelcan a veces directamente en cuerpos de agua, ¿no? En este caso Guillermo, hay una... perdón, viene ¿Cómo? muy feo, viene amarillo desde muy campo adentro. ¿Eso a qué se debe? ¿Se sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no te escuché.
Que el arroyo La Choza viene amarillo desde muy campo adentro. ¿Eso por qué se sabe? Bueno, también hay industrias avícolas, ¿sí? Este, además de la planta depuradora, hay contaminación industrial en este sector del arroyo, cerca de la desembocadura, pero más arriba también hay alguna avícola. Y bueno, acá hemos ido, yo por eso les comentaba antes, no trabajé bastante en este lugar, hemos ido a muestrear y medir el oxígeno disuelto, que es una variable de calidad de agua muy fácil de medir y muy importante. Y el valor mínimo que deberíamos esperar para que haya vida acuática es de 4 o 5 miligramos por litro, y acá llegamos a medir menos de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Menos de 1 miligramo por litro. ¿Por qué? Bueno, por esas descargas orgánicas. Esas descargas orgánicas terminan siendo el alimento de las bacterias, y esas bacterias al degradar esa materia orgánica consumen el oxígeno del agua. ¿Sí? Con la consecuencia de generación de olores, mortandad de peces y otras cuestiones. Perdón, Gabriel, sigo molestando. Cuando ese arroyo se junta a las lagunas, ahí donde está el 8 creo, se vuelve verde. ¿Esa qué zona Sí, es? ¿Qué laguna es esa? este es el embalse rollero que está estudiado, que es una de las imágenes que veíamos antes, ¿no? Es esta imagen, ¿no? Está estudiado que es una gran planta depuradora, porque el embalse recibe estos efluentes, o sea, recibe de alguna manera estos efluentes, eh, y claro, son más de 400 hectáreas, y entonces toda la biota, toda la vida acuática, microscópica sobre todo, está contribuyendo a la depuración del agua. ¿Sí? Y entonces, en el propio embalse, e incluso aguas arriba, lo que sería, porque este embalse es la naciente del río Reconquista en realidad, ¿no? Hoy por hoy. Antes era en la confluencia de estos dos arroyos, ¿no? El Durazno y la Choza. Pero hoy por hoy la naciente es aguas abajo de la presa, Ingeniero Rogero. Y entonces, en ese primer tramo incluso la calidad del agua es buena. ¿Sí? Incluso en el río Reconquista, que uno siempre lo asocia con contaminación terrible. Pero bueno, incluso en ese primer tramo, la calidad del agua es buena. ¿Sí? O sea, hay un nivel de contaminación bajo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente a los pocos kilómetros ya tenemos descargas de plantas depuradoras, ¿sí? Frigoríficos, mataderos, curtiembres, la zona de Paso del Rey, por ejemplo. Después, afluentes que también reciben otras descargas industriales y locales, como el arroyo Las Catonas, con un nivel alto de contaminación, lo mismo el arroyo Morón. Eh, bueno, muchos tributarios, sí, incluso en la cuenca baja también, por supuesto, tiene un nivel alto de contaminación. ¿Sí? Pero el nivel muy alto, o sea, el nivel más alto, se da en este sector del río, ¿sí? En el sector medio, sí, medio o bajo del río, a la altura de lo que es Campo de Mayo. Porque aguas Sauce. abajo tenemos, si bien tenemos también toda esta contaminación que de alguna manera fue recibiendo el río, pero también tenemos un efecto de dilución por ingreso del agua con las mareas, ¿no? Las mareas astronómicas, digamos. Se entiende, el agua más limpia del Río de la Plata ingresa 2 veces por día, y entonces no quiere decir que no esté contaminada. De hecho, un caso emblemático de contaminación es la pista de remo, ¿no? El río Tigre y demás. Bueno, todos esos cursos de agua están severamente contaminados, pero en comparación está peor el río en esta parte, ¿sí? En lo que es Campo de Mayo, ¿sí? A la altura a esa altura, digamos. ¿Sí? También, bueno, con casos muy graves de contaminación hídrica en estos zanjones, ¿no? Que no son artificiales, sino que
o sea, en realidad sí son artificiales porque hoy están revestidos, ¿no? en hormigón, pero bueno, en algún momento eran afluentes naturales del río, ¿no? En la zona de San Martín, 3 de febrero también, bueno, reciben drenajes urbanos, descargas cloacales, descargas industriales también, digamos, son de los cuerpos de agua más contaminados de la cuenca, ¿no? Residuos sólidos urbanos, digamos, hay de todo. Y bueno, destacar también el vuelco, esto de los vuelcos de camiones cisterna, los famosos camiones atmosféricos, ¿sí? Ya en la cuenca alta hay un establecimiento que recibe las descargas de los efluentes, eh, no les da ningún tratamiento, debería dárselo, y se vuelcan a este afluente que vemos acá, que termina en el arroyo La Choza. Lo mismo pasa en Campo de Mayo, ¿no? Se Perdón, reciben estos, Gabriel, estos Gabriel, vuelcos. perdón. Sí. Vos decís Campo de Mayo y yo no lo puedo dejar de asociar a SEAMSE. ¿Es SEAMSE o es las industrias de San Miguel y San Martín? Y cosas No, de es paz todo y lo que, eso. digamos, es toda esta contaminación que el río va sumando, ¿no? También. Pero además hay, por ejemplo, un vuelco muy importante de camiones atmosféricos, ¿no? Dentro del predio de Campo de Mayo. Ah, no sabía para nada de eso. Sí, sí. Esto ¿Es un es negocio de algo. los militares? ¿Cómo puede ser eso? Es sumamente ilegal, ¿no? Hay. Se ha avanzado poco, la verdad. No conozco o sea, no conozco el estado actual de eso, pero bueno, es un problema de hace un tiempo. Lo mismo, bueno, con contaminación industrial de las curtiembres, ¿no? De los mataderos, las avícolas de la cuenca alta. Lamentablemente son casos crónicos, ¿sí? Que vienen desde hace décadas. No se le ha sabido encontrar una solución. Bueno, está el tema de los residuos sólidos, por supuesto que es un problema, sobre todo en cuencas medias también y bajas. Volviendo un poco al río Reconquista, esto es por ejemplo el canal aliviador, ¿no? El famoso canal o pista nacional de remo. O sea, imagínense remar por acá. Bueno, difícil. Eh, y ocurre en muchos arroyos y ríos del AMBA. Ocurre lo mismo. Y otra cuestión que no tiene que ver quizás directamente con la contaminación hídrica o la calidad del agua superficial, es lo que tiene que ver con las riberas. ¿Sí? ¿Sí? El saneamiento ambiental, porque es el nombre que se le da erróneamente, ¿no? Desde los organismos encargados de esto, suele ser un manejo hidráulico nada más, ¿no? Que termina en esto, termina en la destrucción de las riberas, la remoción de la vegetación, la erosión. Imagínense con esta pendiente, o sea, remover toda la vegetación después que venga una precipitación muy intensa, bueno, todo ese talud se erosiona, ¿no? Y, a ver, en algunos casos esto es necesario hacerlo porque estamos en lugares urbanos, por ejemplo, donde si no lo hacemos la gente se inunda, entonces no queda otra en esos casos. Ahora, fíjense en estas imágenes, no vemos grandes urbanizaciones alrededor, ¿no? O sea, muchas veces se hace sin ningún criterio esto. ¿Sí? Se hace sin un criterio ambiental. Y le llaman saneamiento ambiental, no lo es para nada. Cuando las riberas podrían ser esto, las riberas naturalmente deberían ser algo así, ¿no? Digamos, con vegetación palustre o macrófitas, que son las plantas que crecen en el agua, ¿no? Algunos árboles de la ribera, pero normalmente es un pastizal, ¿no? Lo que esperaríamos encontrar. No esto, no esto. Entonces,
llegando un poco, no al final, pero ya acercándonos un poco, algunas cuestiones para pensar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para priorización de obras de extensión de las redes cloacales en cada municipio, ¿no? ¿Por qué digo, por qué me parece importante señalar esto? Porque imagínense que tenemos un municipio donde tenemos un barrio sin cloacas, donde se vuelcan los efluentes directamente al río, ¿no? Y tenemos en el mismo municipio otro barrio donde, donde el vuelco se da a pozos absorbentes. ¿Por qué la red cloacal, si tenemos recursos que son escasos en general, ¿no? Para hacer estas obras que son bastante costosas? Porque a veces se hace en cualquier lugar. En realidad, tal vez habría que priorizar esos lugares que vuelcan directamente al río, ¿no? No quiere decir que no demos cloaca a otros lugares. Sí, pero ¿en qué momento? O sea, si tenemos un recurso escaso y hay que administrarlo, ¿cuál es el criterio hoy por hoy para decidir qué obra se hace primero? Y bueno, hay que pensar. ¿Cuáles son los criterios también para seleccionar qué obras de saneamiento hidráulico priorizar? ¿Por qué hacer una limpieza, entre comillas? Sabemos que no es así, ¿no? La destrucción de las riberas en las cuencas altas, donde no hay población que se ve afectada directamente por potenciales inundaciones, quizás. Muchas veces tiene que ver con otra cuestión, que es con la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el criterio para priorizar ese tipo de obras? ¿A quiénes beneficia, no? ¿Quiénes definen esos criterios? ¿Con qué bases? ¿Son bases técnicas? ¿Son bases políticas? ¿O cuáles son los criterios, ¿no? ¿Cómo compatibilizar la falta de planificación del uso del suelo con la preservación de estos ambientes acuáticos? Es realmente difícil esto, ¿no? Cuando vemos que, bueno, quedan relegados estos ambientes y terminan siendo sectores marginales cuando podrían ser sectores con un valor ambiental muy importante para la población local. ¿Cómo compatibilizar el desarrollo urbano, comercial e industrial, que hoy está enfocado únicamente en el aspecto económico, pero que también podría tener una mirada desde lo ambiental? ¿Sí? Pero ¿cómo compatibilizar eso en el contexto socioeconómico actual también, ¿no? O sea, es complejo. Entonces, bueno, surgen algunas ideas que lógicamente no es algo que estoy planteando porque se me ocurre, a mí es algo que se viene pensando, ¿no? En distintos ámbitos, y tiene que ver, por ejemplo, desde el consumo de agua, ¿sí? Campañas de educación ambiental orientadas a la industria y a la población en general para el ahorro de agua potable. ¿Por qué? Bueno, primero porque el agua potable es un recurso que en nuestra región no es escaso, pero en otras regiones es escaso, ¿sí? No es ético que dentro de un mismo municipio haya acceso casi restricto al agua, mientras otros lugares no tienen ningún acceso al agua potable, ¿no? Lugares donde se gastan, no sé, 500 litros por habitante y otros lugares donde no hay red de agua potable, ¿no? Y además, menos agua utilizada significa menor volumen de efluentes líquidos generados, que después terminan en el río. Bueno, justamente qué hacer con los efluentes cloacales industriales es muy complejo también, pero sin duda creo que hay que plantear una revisión normativa, hay que cambiar los límites de vuelco muchas veces, ¿sí? Pensar en cargas quizás en lugar de concentraciones, límites en función del caudal del cuerpo receptor, porque de nuevo no es lo mismo volcar en un arroyo de orden Lótico 1, o sea, con un caudal muy bajo, que volcar en el Paraná. La ampliación de las plantas, bueno, esta palabra rara, ¿no? Revamping, de las plantas depuradoras de líquidos cloacales que hoy existen es indispensable, porque si no, no podemos asegurar
ese incremento en el nivel del tratamiento de los efluentes líquidos. La readecuación industrial, que está asociada a la falta de financiamiento en muchos casos, y en muchos casos es simplemente por una cuestión de desidia también, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo en industrias grandes que tienen antecedentes de clausuras y de problemas ambientales desde hace décadas, ¿no? Y periódicamente se clausuran. Bueno. Y entonces ahí quizás el financiamiento no es la única, la falta de financiamiento quizás no sea el único problema, habrá otros problemas seguramente. Incluso en algunos casos habría que ver si es viable la reubicación de industrias en parques industriales, porque quizás es más fácil controlar una serie de industrias que están concentradas en un territorio más pequeño que industrias que están dispersas a lo largo del territorio, ¿no? Y bueno, empezar a pensar también en el reuso, en la reutilización del agua y otras alternativas de vuelco, ¿sí? Que no sea directamente a cuerpo de agua. Absorción en suelo en algunos casos podría ser factible, ¿no? Respecto a los residuos, hay lugares que ni siquiera tienen ningún tipo de servicio de recolección. Entonces, claro, ¿dónde terminan esos residuos? Si estamos cerca de un cuerpo de agua, lo más fácil es tirarlo al río o al arroyo. ¿Pero por qué? Porque no hay recolección de residuos, ¿sí? Muchas veces. De nuevo, el tema de la educación ambiental es fundamental. El compostaje domiciliario, ¿sí? Que nos permitiría eliminar una fracción muy importante del volumen y del peso de efluentes, de residuos sólidos que terminan en un relleno sanitario. Con el agregado que esos residuos el municipio paga por llevarlos al relleno sanitario. Entonces, le estamos ahorrando plata también al municipio que podría estar disponible para otra cosa, ¿sí? Para salud, para educación y demás. Gestión, Una gran gestión parte de... de la BL. Gran ¿Cómo? parte de la BL va. Una enorme parte de la BL va a gestionar residuos. Exactamente, exactamente. Justamente ¿por qué? Porque la gestión hoy está orientada a la disposición final, más que a la reducción en origen, digamos, ¿no? O sea, a la reducción de la generación de residuos, que es lo que tendríamos que apuntar. La economía circular, ya hay casos en todo el mundo que es posible producir de una manera sostenible, incluso desde un punto de vista de obtener mayores réditos económicos, ¿sí? Porque ahorramos agua, porque ahorramos energía, ¿sí? Entonces, la economía circular es interesante no solo desde lo ambiental, sino desde lo económico. Respecto a la gestión de cuencas, abandonar la visión exclusivamente hidráulica, ¿sí? Valorar los servicios ambientales, por ejemplo, de depuración del agua que brindan los humedales. Gestores que conozcan el territorio, pasa lamentablemente mucho, desconocen el territorio porque se gestiona desde lugares centralizados, ¿sí? Entonces hay que ir hacia una gestión descentralizada, ¿sí? No puede ser que un organismo de cuenca tenga su sede central fuera de una cuenca. Para mí es ilógico. Tendrá otras justificaciones de lo administrativo y demás, seguro, pero creo que hay que replantearlo. Bueno, otra cuestión es pensar en el largo plazo, ¿no? Siempre eso es muy difícil, porque siempre todo lo que se hace desde lo ambiental está atado a vaivenes políticos, entonces se inicia un proyecto interesante y la próxima gestión, sea cual sea, porque pasa con todas las gestiones, no estoy hablando de una única gestión o una gestión en particular, cambia la gestión y cambia todo. No puede ser que continuamente cada 4 años estamos reiniciando el sistema, ¿no? Respecto a áreas naturales protegidas y biodiversidad, acá hay una cuestión que está resaltada y bien grande, que para mí es fundamental, ¿no? Pero,
por un lado, primero jerarquizar las áreas que existen, ¿sí? Preservar, pero lo fundamental hoy por hoy, y es para evitar el deterioro de lo que hoy se puede preservar todavía, es preservar las cuencas altas. ¿Sí? Las cuencas medias y bajas también, pero digamos, lo que tenemos más potencial de preservar en el AMBA son las cuencas altas, porque son las que menos modificadas están hoy por hoy. Entonces tenemos que pensar por ejemplo, figuras como la de paisaje protegido a nivel provincial, ¿no? O alguna otra figura así a nivel provincial que incluya estas grandes áreas. Y respecto de la participación ciudadana, donde ustedes van a tener mucho que decir porque vienen haciendo un trabajo muy interesante, que es lo que comentaba antes, bueno, quienes fueron presentándose, ¿no? Las ONG tienen un rol fundamental, no lo digo porque ustedes son parte de una ONG, lo digo porque lo creo realmente. Tienen injerencia en distintos aspectos, sobre todo en lo que es educación y sensibilización, muy importante también, ambiental, ¿no? Identificación de áreas críticas, que a veces los municipios las conocen muy bien, pero no les prestan atención, pero ustedes pueden hacer mucho por visibilizar esos lugares críticos, no tanto los lugares que están bien como los que están muy mal. Y también participar en proyectos de ciencia ciudadana, ¿sí? Por ejemplo, la identificación de puntos de vuelco de fluentes líquidos, o la calidad de las riberas o de los ambientes acuáticos, ¿sí? Hacer campañas para relevar estos puntos de vuelco, identificarlos con un punto GPS, ¿sí? Y también registrar algunas variables en una planilla, eso lo pueden hacer muy fácil, ¿sí? ¿Y para qué? Para volcar esos puntos de vuelco en un mapa temático que puedan elevar en un informe a las autoridades. Es algo que se puede hacer con muy pocos recursos, ¿sí? Y bueno, volver a esta idea, los ríos y arroyos del agua podrían verse algo parecido a esto, ¿no? Podrían verse así. Por supuesto que los ríos y arroyos que están más cerca de lo que es el delta tienen otra fisonomía y este, otra vegetación también un poco distinta, pero digamos, me quedo con esta imagen de lo que podría ser el río, ¿sí? Y lo que es hoy en muchos lugares, que es algo totalmente distinto a esto. Les agradezco la invitación y el tiempo, espero que les haya resultado interesante. Les dejo enlaces de interés, ahora estos enlaces los puedo copiar a través del chat también si quieren. Parte de algunas cosas que mostré están en este libro que se editó y se publicó hace poco, sobre estrategias de remediación para las cuencas de 2 ríos urbanos de llanura, Matanza, Riachuelo y Reconquista. Incluso lo que les comentaba de los puntos de vuelco, ¿sí? Del relevamiento de los puntos de vuelco, está ampliado en este libro, así que si les interesa también lo pueden mirar ahí. Bueno, también un enlace para descargar un programa que es el QGIS, que es un sistema de información geográfica, es libre y gratuito y les permite generar mapas temáticos y más. Sí, es muy interesante. No es tan fácil de aprender a usarlo, pero hay un montón de información en YouTube, por ejemplo, para empezar a trabajar. Hay una aplicación también muy interesante que es para relevar el estado de los cuerpos de agua, ¿sí? Y bueno, también finalmente aprovecho para invitarnos a un curso que damos sobre diseño y construcción de estanques, ¿sí? En el Museo de Ciencias Naturales. Es un curso de formación profesional. Bueno, así que pueden ingresar en la página del museo para si quieren más información. Gabriel, no llegué al curso de estanques a sacarle fotos. O si no, Sí, decime y lo anoto.
Gracias. Lo menciono porque, bueno, estamos cerca y esto es en diciembre, así que, bueno, por ahí alguien está interesado. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gabriel? Sí, Am, ustedes como expertos en aguas, ¿han tenido una experiencia de tratar de vincularse con municipio, por ejemplo, para tratar de acompañar, donde, por ejemplo, en nuestro, que tenemos el gran beneficio de estar surcado por varios arroyos, municipios parecidos, si hayan tenido una experiencia de tratar de acompañar en el diseño territorial y el cuidado de esos cuerpos de agua? sí, hay vinculaciones, sí, ha habido, por ahí, pero cosas muy pequeñas, ha habido, sí, incluso con otros organismos, no solo municipios. Sí. Hay interés en general, es un interés creciente en estos temas, o sea que creo que hay que ser optimistas en ese sentido. Eh, Quiero decir, me parece que cada vez más los gestores se dan cuenta que son temas que no les, o sea, que los tienen que tratar, ¿sí? La ciudadanía lo exige cada vez más. Pero bueno, también así como es mayor la participación, también el deterioro ambiental sigue siendo muy alto, o incluso en algunos lugares peor. Entonces, bueno, hay una cuestión también que tiene que ver con la remediación, ¿sí? Yo no traté mucho ese tema, pero la remediación es algo en lo que hay que pensar, por supuesto, pero antes de pensar en la remediación, en la rehabilitación ambiental y demás, hay que pensar en evitar el deterioro. O sea, pensemos, digo yo, ¿no? O sea, si uno piensa a nivel provincial, bueno, hay que pensar en la remediación, sin duda, en la rehabilitación ecológica y demás, en lugares que están muy modificados, sin duda. Pero también hay que pensar en los lugares que hoy están bien conservados y hacer algo con eso, porque si no, la tendencia es hacia el deterioro. Entonces, en 20 o 30 años, esos lugares ya no van a tener la misma resiliencia, ¿no? Así que bueno, me extendí un poco, pensé que iba a ser un poco más breve la charla. Gabriel, No. quería comentar algo. No sé si había alguna mano levantada, no sé quién está moderando. Bueno, Marina Lemos, yo estoy en este momento con Humedales en Red, que es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, la verdad que estamos trabajando algunos de estos temas y algunos tenemos pendientes para el año que viene. Estamos trabajando con un mapa de impactos. Acá está Corín, que ayuda con un montón de cosas, y bueno, también está abierto para que todos los que quieran cargar impactos, este tema de vuelcos y demás lo puedan hacer. A mí lo que me surgía es, entre las cosas que vos pusiste, para mí un tema clave es la fiscalización, o sea, la autoridad del agua, que es por ahí la que tendría que estar monitoreando estos vuelcos, bueno, por un tema presupuestario, por un montón de cosas, sabemos, brilla por su ausencia, como decía Simón por ahí, y bueno, y esto sería clave. Más allá, obviamente que coincido con el tema de que hay que ver la capacidad de carga de los ríos o los arroyos a donde se vuelca, pero si no es tan bien desarrollado esto de la fiscalización, por más que cambiemos los parámetros, es como que nunca vamos a poder lograr que se controle y que se corrija lo que está mal en los tratamientos en las plantas de las industrias, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. La cuestión es que en términos de magnitud sigue siendo muy importante el tema de las depuradoras también, ¿no? Entonces ahí intervienen otros organismos también, no solo ADA, y
Y también es como que dependiendo de cada tipo de efluente líquido interviene uno u otro organismo, incluso a veces se cruzan, es como que se complica todavía más, ¿no? La fiscalización es un tema importante, sin duda, sin duda. Pero bueno, el tema es que en lo que es fiscalización, por ejemplo, tenés lo que es las industrias formales y después tenés otro universo que está por fuera de cualquier organismo de control, porque no existe ninguna base de datos, que son las industrias clandestinas, que en el AMBA también tenemos bastante de eso. Son industrias pequeñas, ¿sí? A nivel de doméstico incluso, y que muchas veces se conectan a la red pluvial, de manera clandestina obviamente, y los pluviales terminan en un río o en un arroyo. Entonces, y bueno, en ese caso no tenemos ningún tipo de tratamiento, pero no solamente eso, no tenemos ningún tipo de información. ¿Sí? Eso es muy, muy grave. No solo la fiscalización de las que sí se conoce, sobre todo las industrias más grandes, ¿no? De tercera categoría, o sea, las industrias como los mataderos, las curtiembres, que son pocas, pues la verdad que son pocas, cuantitativamente son pocas, pero que generan efluentes complejos en volúmenes muy grandes. Sin duda que son en un punto más fáciles de fiscalizar, ¿sí? Que todas estas que están dispersas, ¿sí? No quiere decir que igual siguen contaminando, eso se sabe también, ¿no? Las grandes también contaminan y mucho, y quizás mucho más que las demás, pero a lo que me refiero es que la fiscalización es solo una parte del problema, la ausencia de fiscalización. Y hay un problema grave con respecto a la industria, que es que no se sabe qué pasa con estas clandestinas, ¿no? Muchas veces. Sí, y después otra cosa que me pareció importante es lo de la descentralización con el tema, sobre todo de los efluentes cloacales, ¿no? Por ahí el tema de pensar, reemplazar los pozos negros por pequeños biodigestores o cámaras sépticas se pueden hasta autoconstruir. Bueno, ahí hay como toda una visión nueva que habría que hacer, pero bueno, está buenísimo lo que vos planteaste. Sí, están los humedales construidos, o sea, son humedales artificiales también, que perfectamente pueden reemplazar a los pozos absorbentes, ¿no? Los lechos nitrificantes, hay muchas tecnologías, pero lo que suele pasar con estas tecnologías es que requieren un área más grande, ¿no? O sea, una superficie más grande. Entonces, en lugares urbanos, donde la tierra es escasa, a veces, es difícil pensar en algo así. Pero sí quizás a nivel comunitario, ¿no? A nivel de un barrio donde hasta que llegue la red cloacal, digamos, ¿no? No es que estoy diciendo que no haya red cloacal, bueno, pero hasta que llegue la red cloacal, antes de tirar el efluente crudo a un río, quizás se podría pensar perfectamente en estos sistemas, ¿no? Sistemas naturales de tratamiento de aguas residuales, biodigestores, humedales artificiales. Y eso mismo, inclusive, como se puede hacer en un jardín, hacen falta estos metros o un par de árboles que lo consuman, ese nitrógeno. También se puede pensar a gran escala, hacer un gran biodigestor para un gran bosque. Yo quisiera aportar que yo me dedico al compostaje y hace muy poco nació ASACOMP, que es la Asociación Argentina de Compostaje, y que tiene una historia oculta pero real, argentina, básicamente de mujeres que han investigado compost hace 30 años, cloacas, específicamente en Bariloche y en Mar del Plata, que son ciudades que dependen de sus aguas, entonces no podían contaminar, y compostan la caca de toda la población de Bariloche y de Mar del Plata, y lo logran bastante bien y que estas plantas son escalables. En ese mapa que fotografié de plantas depuradoras que hacen lo que pueden, tiran unos químicos, mezclan y va, podrían separar sólidos, que ya es un montón, de líquidos, y eso es lo que se hace en Bariloche y Mar del Plata. Y en otra línea, otro comentario muy relacionado a lo que vos decís, que es que una diplomatura que lanzó Escobar
con UNSAM, que son universidades del conurbano, como la UFLO, que no es del conurbano, pero bien podría pertenecer y tiene una identidad parecida, resolviendo problemas reales, mucho más genuinos, en diplomaturas, más que en carreras. Y ahí nos dio una clase la gente de cosensores, que salen de exactas de la UBA y trabajan con un montón. Y ellos nos hicieron una app, como la que vos nos pasaste, que yo tal vez me la descargué también, para que mapeemos los arroyos de Escobar y las problemáticas. Y fue súper efectiva. Y 50 alumnos, mapeamos 100 puntos. Teníamos un mapa muy bueno que después quedó un poco porque ellos lo tenían que mantener y nos dijeron, bueno, si consiguen quien mantenga la red, la pueden seguir usando, pero bueno, está ahí, se comunicaron con Corín, digamos, es gente que está ayudando a muchas comunidades, esa ciencia comunitaria o ciencia ciudadana, y a tipo real. Acá está saliendo un efluente rosado, registro, y los municipios pueden tener acceso, o la población. Sí, 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 es fundamental eso, no solo por el dato en sí del punto GPS, ¿no? de un efluente, sino porque el que realiza el muestreo, que quizás no se dedica a eso, que puede ser cualquiera, ¿sí? También empieza a pensar en otras cuestiones, ¿sí? Que todos pasamos por eso, incluso quizás habiendo estudiado específicamente de algún tema, pero muchas cosas las aprendés yendo al campo, ¿no? Y viendo qué pasa en la ribera, ¿no? Así que me parece que es fundamental que desde las ONGs, o bueno, también tienen otros nombres, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, como prefieran, tomen esa iniciativa, ¿no? De nuclear esos proyectos. Porque en definitiva, creo que visualizar esa problemática es un paso a empezar a resolverla. Si no sabemos que está ahí, el problema no hacemos nada con eso. Si la sociedad sabe que está ahí porque los propios integrantes de esa sociedad fueron los que tomaron esa información y la elevaron un informe y demás, ya me parece que tiene otro valor. Y por supuesto, contar siempre con esto que decías vos, ¿no? Que hay un montón de grupos de investigación que van a estar dispuestos a participar y a asesorar, ¿sí? Para que sea todo lo mejor posible, ¿no? Además, esto que vos decís de el humano que va y carga información, eleva información, pero también a través de esa app y a través del rol que cumple, aprende muchísimo. Es 3.0 más que 2.0. Carga y aprende, o ella. Es muy groso ese uso de la app. Sí, sí, realmente es muy interesante. Muy interesante. Pero aunque no fuese por una aplicación, que a veces por ahí, no sé, no sé, quizás no todo el mundo quiera descargarla o demás, pero el ejercicio en sí del relevamiento, aunque sea con una planilla escrita a mano, ¿sí? Creo que es valioso y se puede hacer relativamente fácil. Y bueno, es una herramienta básica de gestión de cuencas que no existe en los propios organismos de cuencas. Los mapas de vuelco no están tan disponibles, a veces ni siquiera existen. Sí. La aplicación es, ahora dejo por acá el enlace, ¿sí? Pero es una aplicación no para relevamiento de efluentes cloacales, sino para... esperen que estoy tratando de buscarla por acá. Estado de arroyos y ríos. Claro, para el estado de los ambientes acuáticos, ¿sí? Acá lo dejo en el chat. Creo que la desarrolló gente de La Plata y Luján. Bueno, también por supuesto la UNSAM viene trabajando mucho en estos temas.
muchas otras universidades del conurbano también, ¿no? La UNS. Siempre está bueno saber que hay grupos de investigación que nos van a poder asistir también, ¿no? Para que no sea simplemente un relevamiento de puntos de vuelco, sino también la interpretación, ¿no?, de la información, por ahí es lo más a veces complicado. Y bueno, creo que ahí hay una oportunidad interesante de vinculación entre la academia y las ONGs, ¿no? Y bueno, la gente de nuestros vecinos, nuestra familia. Perdón, ¿puedo aprovechar para hacer una consulta? Sí, sí. En el caso de que podamos organizarnos, ¿no?, con más gente y podamos generar un relevamiento de algunas áreas que seguramente están invisibilizadas, ¿hay algún lugar que, digamos, podamos volcar esa información? Así nosotros, digamos, nos ponemos en contacto y ya que nos puedan ir guiando, que podamos nosotros volcar esa información y que sirva, ¿no? Y donde sea visible. ¿Hay algún lugar? Bueno, eso, por ejemplo, a través de la app, de alguna forma, como que queda registrado, ¿no? Pero lo que no hay hoy por hoy, al menos yo no conozco, que sería genial poder hacerlo, es una idea que tengo hace un tiempo, es justamente esto, ¿no? De tener alguna especie de página web donde esa información se vaya actualizando, ¿no?, permanentemente. Y Estaría buenísimo porque se pueden visibilizar ciertas situaciones o áreas. claro, Y sí, es en a ver, conjunto. porque muchas veces es una excusa también. No, es que ese punto que estás mencionando no lo conozco, no sé dónde está. Y bueno, mirá, acá está la foto, acá está la coordenada GPS, andá y miralo. Muchas veces pasa eso también, ¿no? Entonces, Sí, para sí. Gabriel, evitarlo, creo que hace un rato lo dije, pero después miré y me parece que estaba muteado. Los chicos de Ecosensores hicieron una app que está en Play Store, que se llama Ícaro. Y todos los alumnos nos la bajamos y la usamos. Pasa que ellos dijeron, ahora la vamos a dejar de gestionar nosotros. Pero si ustedes consiguen a alguien que tenga un mínimo manejo de codificación, porque lo hicimos con una página muy simple para hacer aplicaciones, cualquier persona con mínimos conocimientos puede gestionar esta aplicación y todo se baja directo a Google Maps o a Excel. Si querés revisar esa aplicación que ya está en marcha y le hicimos un montón de sugerencias que ellos tomaron, es Ícaro, está en la Play Store y te podés contactar con Ignacio Borón, que es de Ecosensores, que él me dijo, si ustedes consiguen quien la siga, es toda suya y la verdad que nosotros buscamos esto, que una comunidad la siga. Y es exactamente lo que está diciendo Diego en este momento. Y que yo me ilusioné muchísimo y después vi que no teníamos quien la sepa gestionar y esas cosas. Hablaron con Corín también, vamos, se contactaron con mucha esa gente de Escobar. Realmente lo intentaron dejar en nuestras manos y no pudimos. voy a mirar ese tema, a ver si puede surgir Ícaro, algo. en Play Store. Ícaro. ¿Sabes qué? Índice La acabo de buscar de arroyos. la acabo de buscar y no la encontré en la Play Store. ¿Es Ícaro así como suena? ¿Una C sola? Sí, la voy a buscar, yo la tengo descargada, la voy a buscar a ver si sigue ahí. Perfecto. Bueno, Corín, no sé si querés no Sí, sé, si no agregar hay, algo. no, si no hay más preguntas, Gabriel, muchísimas gracias. Has sido muy generoso con tu tiempo, muy interesante tu charla y vamos a divulgarla. Gracias, Gabriel. Bueno, no, gracias a ustedes de nuevo por la paciencia y el tiempo. Y bueno, sigamos difundiendo estos temas, porque es la única forma de que cambien algunas cosas, ¿no? Gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Gracias a vos. Perdón, Bueno, tengo hasta una luego. consulta más, no quiero Sí. molestar.
No, entonces, si de alguna manera se te puede contactar por lo que te he preguntado antes, ¿no? Si te logra, perdón, hay un eco en algún lado. Si logra poder organizar algo en un lugar, en un barrio, y necesito asesoramiento sobre cómo seguir algo, ¿se te puede contactar de alguna manera? ¿Vos estás Sí, disponible para eso a través de alguna página? ahí en el chat les dejo mi correo, que Ah, bueno, estaba perfecto. al inicio de la presentación también. Bueno, también el de la UFLO. Perfecto. Ahí Así va. que bueno, sí, ojalá. Yo no sé, por ejemplo, el tema técnico de cómo llevarlo a otro nivel, ¿no? A esto de que sea interactivo, por ejemplo. En ese sentido, quizás no les podría ser de mucha utilidad, pero sí para lo que tiene que ver con el relevamiento en sí, el análisis de datos por ahí, bueno, todo lo que sea relevamiento manual, digamos, de ir y recorrer y ver en qué fijarse, ¿no? Qué es más importante, de eso sí, no hay ningún problema, al contrario. Claro, no, más que nada en ese sentido te decía, ¿viste? No por estar molestándote a cada rato y nada, ni mucho menos, pero sino en el momento en que capaz se logra hacer algo en conjunto con otras personas y de pronto evoluciona todo y se estanca por algo, decir, no sé, preguntarte capaz cómo se sigue o no, si sabes joya y si no, capaz nos podés orientar con quién sí o dónde preguntar o dónde No, llevar no, no, ciertas desde luego consultas. que me pueden contactar, sí, sí, es la idea. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, de hecho, en realidad, justamente en este libro que les pasé, que uno de los capítulos bueno, lo escribí Perdón, con yo ese, entré tarde, no pude ver el enlace del libro, si lo podrías pasar de nuevo, me haces un favor. sí, ya lo pasamos, espera que lo busco. ¿Dónde vivís, Diego? Yo soy de Lanús, Ah, y yo milito políticamente en Chingolo y en la zona, digamos, más al fondo. Y bueno, la problemática ambiental ahí es bastante grande. La gente no está tan concientizada, ¿no? En respecto a, bueno, cómo poder separar los residuos, cómo cuidar un poco los recursos, la limpieza. Entonces hay un trabajo, un montón para hacer. Y bueno, y esto del tema de cómo poder canalizar las aguas y poder que sean un poco más limpias, capaz, no sé, crear alguna manera, algo donde la gente pueda tomar más conciencia y bueno, nada, de a poquito, capaz poder ir cambiando ahí el mapa. Les dejé el enlace al libro, ¿sí? Buenísimo, gracias, Gabriel. También una herramienta que también la mostraba antes, ¿no? En una de las últimas pantallas, era este programa, ¿no? QGIS, Quantum GIS, Sí, lo seguramente lo bajé también. conozcan. ¿Sí? Bastante, bastante raro, complejo. Es un poco difícil de empezar a trabajar, pero es muy potente, tiene muchas herramientas. Continuamente la gente, como es un programa abierto, de acceso abierto y libre, es gratuito y no sé, uno mismo puede generar una herramienta, ¿sí? De geoprocesamiento, alguna herramienta como la cargas, ¿no? Como que de alguna manera es una comunidad que va ampliando, ¿no? Las cosas que se pueden hacer. Y bueno, también hay otros programas pagos, ¿no? Que cumplen las funciones parecidas, por ahí son más fáciles de usar, pero creo que con ver unos cuantos videos, de hecho hice algunos videos sobre manejo básico de ese programa, si les interesa me los piden, o sea, no los tengo, no son videos públicos, pero están en YouTube. Así que si les interesa a alguien en particular, les puedo pasar los enlaces como para también empezar a trabajar con ese programa, ¿no? Creo que hoy todo equipo ambientalista, además de tener abogados y comunicadores, debe tener personas que manejen geolocalización, mapa. O sea, hoy por Google Maps nos enteramos mucho más que por otro lado los problemas ambientales. Sin duda. Y además, si es código abierto,
tiene otro anclaje en el problema colectivo, en el problema común y en la solución común. Sí, sin duda, sin duda. Por eso creo que es una buena herramienta. También contar con bases de datos geográficas, porque muchas veces los programas son, o sea, está buenísimo tener ese acceso a los programas, pero después tenemos que tener acceso a capas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la delimitación de los municipios. Entonces, ahí podemos contar con la página del IGN, ¿sí? Del Instituto Geográfico Nacional, donde hay un sector donde pueden descargar un montón de capas, ¿sí? Municipios, cuencas, cuencas no, perdón. Cursos de agua, embalses, o sea, como para tener información de base, ¿no? Para empezar a trabajar. La página del IGN tiene un montón de esa información. Lo de Cuencas es re difícil de encontrar. Yo le saqué foto al tuyo porque no lo había visto en ningún lado. Y ese de las plantas de tratamiento también nunca lo había visto y es muy interesante. Lo sé porque cuesta, pero hoy por hoy la principal prestataria del servicio, ¿sí? De agua y cloacas tiene muy accesible esa información, incluso para descargar y para subir a QGIS, ¿no? Y para empezar a trabajar y demás. Pero después tenés otras prestatarias que no ¿Quién es la no principal tenés idea dónde prestataria? están ¿cómo? ¿Quién es la principal prestataria? La principal prestataria en el AMBA es AISA, ¿sí? Que tiene una política de compartir información bastante amplia, ¿no? Pero después tenés otras prestatarias que están bastante atrás, ¿no? No la voy a mencionar, pero en particular la prestataria provincial, al menos en el AMBA, no tiene, digamos, es muy difícil acceder a la información, ¿no? Y en general también el tratamiento que se le da a las plantas, salvo alguna excepción, es bastante malo. Así que bueno. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Muy bien esto que comparte Marina, ¿no? Del visor, ¿no? Hay una serie de visores no por ahí para descargar información, pero sí para justamente visualizar, por ejemplo, el visor de hidráulica de provincia. Por ejemplo, para ver las cuencas, los límites de las cuencas, ¿no? Que incluso se pueden descargar. Eso sí se puede descargar. No sé si justo en este link, pero había otro donde se pueden descargar los límites de cuenca. Bueno, de nuevo muchas gracias. Sale cortado, Simón. Sale todo cortado. Bueno, Marrito. No escuché porque salió todo Eso cortado. es. Me rindo. No se oye, ya pregunté mucho. Gracias, Gabriel, espectacular. Bueno, Bueno. muchísimas gracias, Gabriel, y a todos. Gracias. Gracias por contestar las preguntas y saludos a todos. Saludos, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.